Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de moléculas o iones disueltos, independientemente de su naturaleza. Estas propiedades se presentan únicamente en soluciones, es decir, donde hay presencia de un líquido y un soluto en él, y son características de cada solución. La presión de vapor, el punto de ebullición y el punto de congelación son conocidos como las propiedades coligativas. El cambio que sufren estas propiedades está relacionado con el potencial químico de las sustancias que se encuentran en solución. El potencial químico del disolvente en la solución diluida es menor que el potencial químico del disolvente puro. Es decir, en una solución líquida, el potencial químico del disolvente disminuye con respecto al potencial químico del disolvente puro. La disminución del potencial químico del disolvente en solución indica que la solución es más estable que el disolvente puro y, por tanto, es menor su tendencia a pasar a la fase de vapor, lo que origina que la presión de vapor disminuya. Sabiendo las variaciones experimentales de una de las propiedades, se puede saber la variación que van a sufrir las otras. Esta propiedad es una consecuencia de la disminución de la concentración efectiva del solvente por la presencia de las partículas del soluto, es decir, el número de partículas del solvente que pueden atravesar la superficie es menor debido a la presencia de partículas de soluto en la superficie de la solución, lo cual físicamente lo expresamos por medio de la ley de Raoult. La disminución de la presión del vapor de la solución dividida por la presión del vapor del solvente puro va a ser igual a la concentración molar del soluto por una constante que es propia de cada solvente. P1. Presión del vapor del solvente puro. P2. Presión del vapor de la solución. M. Molalidad. Y K. Constante que depende del solvente y equivale a la disminución de tensión que produce este solvente. Ascenso ebulloscópico. Un líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Por eso, la introducción de un soluto no volátil al solvente puro disminuye la presión de vapor en una solución, lo que implica tener que administrar una mayor cantidad de calor para que la solución entre en ebullición, es decir, llegue a la presión de una atmósfera. A continuación, les presentaremos la ecuación. T2 es la temperatura de ebullición de la solución. Esta temperatura será la mayor. T1 es la temperatura de ebullición del solvente puro. Esta temperatura será la de valor menor. Delta T es la variación de la temperatura, que esta va a ser igual a la concentración molar, M, por una constante. Descenso acreoscópico. La administración de un soluto no volátil a un solvente puro, además de convertirlo en una solución y disminuir su presión de vapor, hace que éste se congele a una temperatura inferior en comparación con el solvente puro. Por ello decimos que las soluciones congelan a temperaturas inferiores a las del solvente puro. La ley de Raoult expresa que el descenso acreoscópico es directamente proporcional a la molalidad y a la constante acreoscópica del solvente. T1. Temperatura de congelación de la solución, que es la temperatura menor. T1, que es la temperatura de congelación del solvente puro, que es la temperatura mayor. M, concentración molar. K es la concentración acreoscópica que varía en el solvente utilizado y es de 1.86 para el agua, y delta T, que es la variación de temperatura para la congelación. Es el pasaje de moléculas de solvente desde una solución diluida a una más concentrada, es decir, de una que tiene mayor presión de vapor a una que tiene menor presión de vapor. El coeficiente I es un factor de corrección aplicable sobre sustancias que disocian, ya que éstas presentan una mayor concentración de partículas, por lo que las propiedades coligativas se ven notablemente exageradas en comparación con las que no se disocian. I es el número de iones más el número de moléculas no disociadas sobre el número de moléculas totales. El agua es muy importante para la cocción de los alimentos. Al agregar un soluto en el agua, como la sal, estamos elevando su punto de ebullición. Esto se observa claramente al congelar alguna fruta. Una fruta, al contener muchos componentes como azúcar y vitaminas, tiene un punto de congelación menor al punto de congelación del agua. Incluso, al ir congelando, los solutos se separan del agua cristalizada y se reúnen en el centro de la fruta, lo que implica que la fruta jamás está realmente congelada por completo debido a la alta concentración de solutos en su centro. La caída en la presión de vapor por la sacarosa en solución eleva el punto de ebullición de las bebidas y la temperatura de cocción.
al tiempo que disminuye la formación de cristales en el enfriamiento de los alimentos. Un ejemplo es el salado de los alimentos para su conservación. Su principio se basa básicamente en colocar una capa de sal en una carne, por ejemplo, haciendo que el agua dentro del alimento salga hacia la capa de la sal debido a una diferencia de concentraciones. Esto elimina el agua del alimento y prolonga su vida de anaquel.